En la historia continúa, recorremos el mundo. Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 3 minutos, nos vamos a Chile, como decíamos al comienzo del programa. ¿Qué está pasando con el dólar en Chile? ¿Está en una situación parecida a la de la República Argentina, con estos saltos que pega justamente la divisa norteamericana? Vamos a hablar con Mario Solís, periodista de Chile. ¿Cómo estamos, Mario? Víctor González, de Vorterix. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Bueno, en este momento en Buenos Aires me encuentro, pero bien. Bueno, Y acá sorprendí con este fenómeno del dólar que está en Chile, en Argentina, bueno, también en Perú me estaba atento esta mañana. ajá. Está bastante convulsionada esta moneda durante los últimos días. Bueno, ¿y qué pasó en Chile? A ver, contanos. A ver, es que más que lo que pasó en Chile, yo creo que es un fenómeno que estamos viviendo en el mundo. Recordemos que Estados Unidos vive una recesión también bastante importante, bastante significativa, que les Sí, ha golpeado. sí, Y a esto tenemos que sumar también la especulación que vive el mercado y por distintos factores. En el caso de Argentina, recordemos que es por la renuncia del ministro de Economía y en el caso de Chile es por este proceso constituyente que estamos llevando adelante y que ya proceso fue presentado el día constituyente. lunes. Ajá. ¿Por qué proceso constituyente? ¿Por qué? Porque ya se presentó el texto oficial de la nueva constitución y que tiene que ser ratificado en este plebiscito el Ah, día 4 de septiembre. ajá, Entonces es ahí donde entra en juego este proceso, claro. esta especulación de algunos sectores que prometen que nos vamos a convertir en Venezuela, si es que hay una nueva constitución, crea el temor también en parte del mercado, cae el peso chileno, además y paralelamente cae el valor del cobre, entonces todo eso confluye en que el dólar tiene este aumento importante. Claro. ¿Por qué? Porque al igual que lo que pasa en la Argentina con el dólar blue, entra en juego la ansiedad de las personas que empiezan a comprar dólares en cantidades pensando que viene una catástrofe. Claro. ¿Y esto qué hace? Cuando aumenta la demanda, también sube el precio. Ahora, ¿cómo venía la economía chilena? ¿Cómo están, por ejemplo, con la inflación? Para nosotros es dramático porque es un 12%. Yo sé que para ustedes quizás no es una cifra grande, pero para nosotros es terrible. Claro. Un 12% de inflación significa que todos los costos han subido, costos que ya eran altos en Chile. Ujú, Recordemos que nosotros pagamos, por todo nos sale más caro. ujú, Un kilo de pan en Chile, estamos hablando en este momento son $3, un ujú. kilo de pan. Entonces nos golpea bastante el bolsillo, porque sube todo, la canasta Mm, básica. No tenemos precios cuidados nosotros en Chile, claro. nos sube todo igual. Ujú. ¿Y esto por qué? ¿Por medidas que toma el gobierno chileno o por un contexto internacional, por ejemplo, de la guerra? Es por un contexto internacional, porque Chile, lamentablemente, en su canasta básica, tiene muchos productos que no son nuestros. Ujú, Y no estamos hablando solamente del combustible, estamos hablando de muchos insumos. ¿Para qué decirte lo que son los electrodomésticos? claro. Todo es importado. Ujú, Entonces, obviamente, al subir el dólar, también nos suben los costos inmediatamente en Chile. ujú. ¿Y el gobierno qué dice ante esto? A ver, el gobierno ha insistido en llamados a la calma. Las políticas de gobierno tampoco, lamentablemente, han estado dando resultados porque la urgencia es mayor. Entonces, en un momento el Banco Central inyectó dólares. Ujú, Imagínate, si no hubiese inyectado, ¿cuánto más hubiese subido en este momento? claro. Por otra parte, están tratando de buscar políticas de Estado para poder apoyar a los sectores que más lo necesitan, Ujú, pero se han resistido, por ejemplo, a volver al ingreso familiar de emergencia, ujú, que es algo que la población chilena lo ha pedido a gritos porque todavía no nos recuperamos de la pandemia. claro. Pero se ha resistido porque eso podría generar una mayor inflación, según dicen. Ujú. ¿Y el contexto político cómo está? ¿Hay tensión entre el oficialismo y la oposición en Chile? Obviamente que los contextos políticos a Hay veces no tensión dentro del mismo ayudan, oficialismo. a veces no ayudan los Claro, hay contextos tensión políticos, dentro del mismo decía, para la oficialismo. situación económica, ¿no? Claro, pero a ver, acá lamentablemente hay muchas promesas de campaña que Gabriel Boric que no las ha podido concretar. Ajá. En algunos casos no ha podido, en otros casos no ha querido. Ujú, Por ejemplo, hablemos de la militarización de la zona sur de la Araucanía, cuando ujú, su promesa durante toda la campaña fue que se iba a desmilitarizar. Todos sabíamos que eso era prácticamente imposible, porque cuando tú no tienes disposición para dialogar de la contraparte, no tiene sentido que desmilitarices. ujú, Por lo tanto, sacó a los militares y tuvo que llamarlos de nuevo, porque no había otra opción, en ujú, realidad. ujú, Y todo eso le va afectando a la imagen país. Él, cuando estaba en campaña, hablaba que era necesario el retiro de los ahorros provisionales, que era una urgencia porque los chilenos lo necesitan. Pero sin embargo, cuando ya es electo presidente
y los chilenos piden la liberación de los fondos de los ahorros previsionales, él dice que no, porque esto iba a aumentar la inflación. Claro. Entonces, todo esto el darse vuelta a la chaqueta, cambiar de opinión, cuando estaba en campaña y ahora que es electo presidente, obviamente le perjudica la imagen país y también le provoca conflicto con su mismo sector. Ajá. Sectores que lo habían apoyado y que ahora encuentran que el mismo Boric está diciendo que no a lo que antes había dicho que sí. Ujú. Hay disputas internas entonces dentro del propio oficialismo en Chile. A ver, hay disputas internas, a ver, al presidente de una u otra forma se le está quitando un poquito de protagonismo Ujú. para no perjudicar el proceso constituyente que estamos viviendo, porque el 4 de septiembre los chilenos tienen que decir sí o no a esta nueva constitución. Por lo tanto, el mismo grupo de gobierno lo está blindando, entre comillas, para no perjudicar este proceso, porque el gran temor que existe en la izquierda es que la caída de la imagen de Boric pueda significar un revés en este plebiscito del 4 de septiembre. Claro, claro. Es decir, se va a ver desgastada notoriamente su figura si pierde el plebiscito. A ver, más allá que se vea desgastada la figura, yo creo que pierden todos los chilenos. Dice. Pierden todos los chilenos porque recordemos que la constitución que tenemos en este momento Es es una producto de... constitución que fomenta la... claro, pero es producto de toda la revuelta social que hubo hace un par de años en ese país. Es producto de eso. Si fracasa este proceso constituyente, si gana el rechazo, significa que vamos a seguir bajo las órdenes de la constitución de Augusto Pinochet. Ujú. ¿Y eso qué significa? Significa que es una constitución que fomenta las desigualdades, que sigue privilegiando a los grandes grupos económicos y obviamente perjudica a la clase media, sobre todo. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué dicen las encuestas respecto justamente de ese plebiscito, Mario? Es la última consulta que te hago. Es que yo no le creo a las encuestas. Las No, encuestas bueno. dicen que gana el rechazo. Ah, La sí, encuesta dice que gana, pero recordemos que el plebiscito del 2020, sí, donde teníamos que decir si apruebo o rechazo una nueva constitución, sí, también las encuestas decían que el rechazo arrasaba, que había una sensación de triunfo en la derecha chilena, claro, y nos dimos cuenta que el apruebo ganó por un 80%. claro. Entonces, por lo mismo, Ah, las pero encuestas obviamente ustedes están peor que están... nosotros entonces con los encuestadores, Mario. Es que, a ver, en el mundo las encuestas van a privilegiar a quien la está pagando. Y sí. Si no, no es un fenómeno de Argentina y de Chile. Ujú. ¿Y por qué se hace esto? Y esto tiene un motivo psicológico. Es porque gran parte del electorado tiene un pensamiento triunfalista y no le gusta sentir que va a perder. Claro. Por lo mismo se induce a que va a ganar un sector para que Ujú. la gente, entre comillas, diga, no, yo estoy dentro de los ganadores. Pero ya es una tontera porque la gente ya se dio cuenta que las encuestas mienten. Claro. Bueno, ¿crees que lo que ocurre con el dólar ya tuvo su techo o va a seguir creciendo, va a seguir aumentando la divisa? En el caso de Chile puntualmente, yo creo que puede seguir aumentando otro poco más. Ajá. ¿Y por qué? Porque hay una parte importante de esta alza, más allá de que esto, insisto, es una recesión del mundo, Ujú. hay una parte importante que está fomentada por los especuladores. Y los especuladores meten susto a la gente diciéndole que Chile va prácticamente a un colapso en lo político. Y eso obviamente genera dudas, temor en la gente, que eso va a hacer que aumente el dólar nuevamente. Bueno, vamos a Esta ver. mañana había subido, esta mañana solamente había subido 5 pesos chilenos el dólar. Ajá. Poco. Subió, pero poco. A ver, 5 pesos chilenos son 15 pesos argentinos. Claro. Bueno, sí. Acá cuando sube más de 5 pesos, ya tenemos que. Ya empieza a hablarse de corrida. ¿Mm? Claro, claro. En nosotros pasa algo parecido. Muy bien, Mario. Esperemos que la situación se calme, que no exista tanta tensión, más allá de que hay un contexto internacional desfavorable en algún sentido. En otros sentidos dicen que esta es una oportunidad, ¿no? Y que por ahí algunos países están perdiendo esa oportunidad. Depende un poco cómo se mire la cuestión. Lo concreto es que tenemos que calmarnos. Pareciera que el nerviosismo, el estado de nerviosismo es latinoamericano y no solamente argentino como pensábamos nosotros. Pero escuchándote a vos, escuchando a otros Bueno, es colegas. importante el llamado porque claro, el llamado importante en Argentina está la más alta población chilena de migrantes. Claro. Y los chilenos que están en Argentina pueden votar. Y ese Ujú. voto va a ser considerado en el resultado. Lo importante es que Claro. participen.
Los chilenos que están en el exterior es un voto voluntario, pero es importante que también expresen su opinión para que Chile pueda tener este cambio que tanto necesita. Muy bien, Mario, te agradecemos muchísimo y seguiremos en contacto seguramente, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias. Mario Solís, periodista de Chile, a propósito de toda la situación política y económica también en ese país.